Buenas tardes a todos. Vamos a estar en esta tarde haciendo un estudio, una introducción en el tiempo que tengamos para hablar de lo que Babilonia significa, representa y es en la Biblia. Cuando hablamos de Babilonia tenemos que pensar en tres aspectos: el histórico, el profético y el simbólico. Estos tres aspectos nos van a explicar bíblica y espiritualmente lo que Babilonia representa y significa en la Escritura. ¿Por qué he querido hablar de Babilonia en esta tarde? Como digo, tanto el lado histórico como el lado profético, como el lado simbólico ocupan todo lo que la Escritura es y nos quiere decir acerca de Babilonia. El aspecto histórico lo tendríamos en el Antiguo Testamento, principalmente en todo lo que es el inicio de este reino y el desarrollo en la propia historia. El profético también lo tenemos en el Antiguo Testamento, juntamente con el propio sentido simbólico que proféticamente podemos ver en el libro de Apocalipsis. Babilonia, además de un país, además de un imperio, además de, en cierta manera, una ciudad, es espiritualmente un espíritu que está en el mundo. Un espíritu que se identifica con un carácter anticristiano. Y por lo tanto, Babilonia tiene una forma, podríamos llamar, de carácter ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? Bueno, cuando hablamos de algo ecuménico es aquello que quiere reunir a las personas en torno a un principio, a una enseñanza, a una creencia, a un fundamento. A veces en el sentido religioso el ecumenismo pues tiene que ver con esto. Es unir todas las denominaciones, todos los grupos cristianos y, salvando las diferencias que puede haber doctrinalmente hablando, unirnos bajo un mismo paraguas de fe. Aquí es donde podemos ver el engaño de Babilonia. El cristianismo siempre se diferenció y se identificó con un solo nombre, y es Jesucristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo de Dios, el Cristo que realmente se nos revela a través de la Escritura y que claramente nos marca y nos denuncia aquello que no agrada a Dios y que no tiene que ver con sus fundamentos y sus principios. Pero como estamos hablando de asuntos de carácter espiritual, a nosotros que vivimos todavía en un terreno humano, todavía afectados por muchas influencias, a veces confundidos en nuestra mente, a veces confundidos en nuestro corazón, a veces débiles en nuestras propias emociones, turbados, divididos, somos presa fácil de todo este tipo de asuntos que claramente están en el mundo desde el principio de los tiempos. Entonces, han pasado muchos siglos y han pasado algunos milenios desde que la Biblia nos relata el momento de la creación y de la formación de las primeras civilizaciones humanas. Y ya podemos ver en esos primeros compases a Babilonia. Entonces, el tiempo que hoy estamos viviendo en el mundo es un tiempo que quiere reunir a los hombres bajo un mismo paraguas, en el sentido de una opinión, ya sea de carácter político o de carácter religioso. Y nosotros estamos ahí. Y nosotros necesitamos comprender y necesitamos diferenciar algunos asuntos principales. Si abres tu Biblia en el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan, y lees en el capítulo 17, en el versículo 9, he querido empezar aquí en este texto, para que veamos la importancia de lo que estamos hablando.
Juan escribió después de la muerte del terrible emperador Nerón y escribió durante el gobierno del terrible emperador Domiciano. Fue un emperador cruel y terrible con el cristianismo, ¿sí? Pero observa lo que dice Juan. Esto, o sea, lo que está escribiendo, ¿no? Todo lo que rodea a este versículo es de lo que está hablando el apóstol Juan. Y dice, esto es ¿para quién? Para la mente que tenga, ¿qué? Sabiduría. Esto quiere decir que no es para cualquiera. Nosotros nos sentamos en una silla con una Biblia en la mano, oímos un sermón como a nosotros nos apetece. A veces pensamos que la iglesia es como un bar, donde nos sentamos en la mesa o nos ponemos en la barra y pedimos una tapa de tortilla y la comemos como bien nos parece. Y cuando terminamos dejamos los palillos o dejamos los tenedores o dejamos las servilletas y ya habrá un camarero que las recoja. Pero este no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, esta verdad o este entendimiento no es para cualquiera. Cuando yo pienso es para mí, entonces debo de decir, si es para mí, yo tengo que tener esta mente, una mente que tiene ¿qué? Sabiduría. Cuando nosotros, por un momento, podemos recordar al joven Daniel en el libro que lleva su propio nombre, veremos que en el desarrollo desde su juventud hasta su ancianidad, que es lo que evidentemente nos enseña este libro profético, que es muy paralelo en cuanto a lo que contiene, en cuanto a la profecía apocalíptica con el propio libro de Apocalipsis, vemos que este hombre constantemente está turbado en sus pensamientos, porque era un hombre que buscaba el rostro de Dios y que tenía una comunión espiritual con Dios y un afán de conocer la voluntad de Dios para este mundo. El significado de las profecías. No era un hombre que se ponía delante de Dios a pedir únicamente por él, a pedir que le arreglara las situaciones que había en su corazón, a pedir que le pudiera solucionar aquellas preguntas que no tenían todavía una contestación. No, él buscaba la voluntad de Dios en una manera muy profunda y turbaba su mente y su corazón y esperaba la respuesta de Dios, que en muchos casos vino por la boca de ángeles. Y esos ángeles le comentaban a Daniel que muchas veces esas oraciones que llegaban al mismo Altísimo venían de vuelta y encontraban sus dificultades y sus obstáculos en las propias batallas espirituales donde los seres humanos vivimos de este lado. Los que no tienen a Cristo son personas que no viven en ninguna batalla espiritual porque están condenados, están muertos en delitos y pecados. Pero los cristianos son aquellos que están debajo de una batalla espiritual que está en el cielo inmediato, en las potestades superiores. Ahí se están realizando, ahí se están llevando a cabo batallas espirituales que tienen que ver con tu vida y con tu corazón. Y tú tienes que vivir entendido de todo esto para poder tener sabiduría. Si tú comprendes quién eres en Cristo Jesús, quién realmente eres por la gracia de Dios, si realmente comprendes que eres alguien espiritual, santo, entonces comprenderás que tu vida no solamente tiene un principio y un fin en ti mismo, sino que realmente tú dependes de una serie de situaciones que están cerca de ti y que tienen que ver con ángeles que muchas veces te rodean y te protegen, que tienen que ver con ángeles que batallan espiritualmente lo que demonios están tratando de oponer en tu propia vida espiritual. El cristianismo no es algo sencillo, ni es algo ligero. Como he dicho, no es sentarse en un sofá y tomarte un bocadillo de tortilla. Creo que Dios os está llamando, mínimo a algunos de vosotros, a tomar en serio la vida espiritual. Entonces Daniel era un hombre que tomaba en serio la vida espiritual.
Y por tomar en serio la vida espiritual, él pudo comprender no solamente el momento donde estaba viviendo, sino pudo ver el futuro del mundo y el final de los tiempos. Él pudo ver en una manera clara y absoluta lo que la palabra de Dios decía en la propia boca y en el propio registro de Jeremías. Y él pudo ver ahí el tiempo del cautiverio. Él pudo ver ahí la razón de Dios en el cautiverio. Él pudo ver la liberación del cautiverio, los 70 años que duró el cautiverio. Pero no solamente vio eso, sino que pudo ver el futuro inmediato, pudo ver hasta el periodo intertestamentario entre Malaquías y entre Mateo, pudo ver gobiernos, reinos, representando huestes y potestades espirituales, y pudo llegar hasta el fin de los tiempos. O sea, Daniel como Juan vieron los últimos 7 años de este presente siglo antes de la venida del Señor Jesús. Entonces, ¿esto es para quién? Para la mente que tiene sabiduría. ¿Tú tienes sabiduría? Es una buena pregunta. ¿Estás buscando esta sabiduría? ¿Estás preocupado por tu comprensión espiritual? ¿O tratas de documentar tu mente hasta donde tu mente llegue? Pues tu mente no llegará muy lejos, porque estamos hablando de una información espiritual que tiene que llegar a nuestra vida para mostrarnos verdades espirituales. Si tú vas al capítulo 13, un poquito antes, al versículo 18, te encontrarás, aquí hay, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento es el que va a poder comprender lo que aquí se nos está enseñando. O sea, Juan 2 veces dice exactamente lo mismo. O sea, esto únicamente lo puede comprender aquel que tiene la sabiduría y el entendimiento para poder entender asuntos de una profundidad tan clara y tan grande. Amén. Vamos a Génesis y vamos a comenzar en el principio. Ahora estaremos en el aspecto histórico. Y vamos al capítulo 10, versículos 8 y 10. Este capítulo 10 nos está hablando de la población del mundo después del juicio llevado a cabo por Dios a través del diluvio. Toda la raza humana fue extinguida, toda la vida en este planeta fue extinguida, y únicamente Noé y su familia, 8 en total, y ciertas parejas de animales pudieron entrar en el arca, sobrevivir y marcar un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo fue fundamentado con ese pacto noéctico, donde Dios determinó nunca más juzgar al hombre, raer al hombre de la faz de la tierra por medio de agua. Sabemos que el juicio futuro no va a ser como en los tiempos de Noé. Los cielos actuales, la tierra actual pasarán por fuego. Entonces, en este momento estamos en el comienzo de la humanidad, lo cual nos da un dato histórico importante. Los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, son los encargados de poblar el mundo, las naciones que posteriormente vamos encontrando en las Escrituras, aquellos que realmente darán el carácter a este mundo. Entonces, cuando nosotros llegamos al versículo 8, nos encontramos con los descendientes de Cam.
Cam fue el padre, por ejemplo, de Canaán, de todo lo que eran los pueblos que habitaban la tierra que posteriormente Israel tuvo que conquistar. Pero observa lo que te dice aquí el verso 8. Cus, que es un descendiente de Cam, engendró a Nimrod. Este hombre se le atribuye la fundación de Babilonia. Y aquí tenemos, como digo, tanto el término Babilonia, que es griego, como el término Babel, que es hebreo. O sea, si escuchas Babilonia, estás en el término heleno, en el término griego. Babel es el término griego. Como veremos también, Sinar tiene que ver con Babilonia. Entonces, dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Y aquí tenéis el término hebreo. Ahora, lo que aquí se nos está enseñando tiene que ver con poder delante de Jehová. O sea, la voluntad humana levantada contra Jehová. Observa que este asunto es de suma importancia. Nosotros, si echamos un ojo al entorno y al mundo y a los asuntos internacionales que hoy nos rodean, veremos por todos los lados tipos de Nimrod, el hombre poderoso delante de Dios, el espíritu del hombre poderoso delante de Dios, la voluntad humana levantándose delante de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es muy sencillo. Esto es sencillamente decidir vivir al margen de Dios. O sea, vivir tu vida. Esto es lo que el mundo hoy enseña. Esto es lo que Babilonia enseña. Y es lo que Babilonia quiere reunir a los hombres en una manera en la que su voluntad está en contra de Dios. Y esto puede venir por diferentes circunstancias, por diferentes medios. Pero es un mensaje que llega al corazón del hombre. Es un mensaje que está llegando a tu corazón. Es un mensaje que llega al corazón de todos y es la gran tentación con la que el cristiano combate y vive a lo largo de muchos años de su existencia. Es sencillamente levantar tu voluntad contra Dios. Observa la fuerza espiritual de esta verdad, que para solucionarla no hubo un hombre en esta tierra capaz de hacerlo. Dios no encontró un solo hombre que tuviera una voluntad para ser un ejemplo a otros hombres. Y si tú te consideras este hombre, entonces te estás engañando a ti mismo. Porque en ti está este carácter. Este carácter humano se encuentra en la raza, en la descendencia de Adán. Y solamente Jesucristo fue aquel que vino a este mundo y que realmente se posicionó cumpliendo una obediencia total y absoluta a Dios. O sea, en Cristo nunca hubo una intención de desobedecer. Esto es profundo. Cuando nosotros decimos Cristo cumplió la ley, a veces hablamos de esto como si de nada se tratase. Identificamos la ley de Moisés, identificamos los 10 mandamientos, llegamos a creer que comprendemos asuntos, pero el cumplimiento de la ley es mucho más que los 10 mandamientos. O sea, es tener una obediencia perfecta delante de Dios, que cumple perfectamente 10 aspectos dados por Dios que el hombre fue incapaz de cumplir. Pero es que el hombre no solamente fue un desobediente por no obedecer los 10 mandamientos que fueron dados a un pueblo específico, a Israel, sino que el hombre fue incapaz de obedecer un simple mandamiento de Dios en el Edén. Y la voluntad del hombre en contra de Dios la vemos ya en el Edén.
Entonces, cuando nosotros estamos viendo estos asuntos, vamos un momento hacia atrás, al capítulo 6, y verás un poquito de este carácter, para después ir un poco hacia adelante. Este es el mundo antidiluviano. Entonces dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los Nimrods de antes del diluvio. Valientes que desde la antigüedad fueron hombres, varones de... Este es el afán, esto es lo que el hombre busca. Observa que hay un juicio de Dios entre este capítulo 6 y el capítulo 10 que hemos leído. Pero el espíritu en el ser humano está intacto. Lo que el ser humano busca y quiere está en una total entereza, no está quebrantado, no está humillado. Tiempo seguramente tuvo Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca flotando? ¿Cuántos días llovió sobre esta tierra? ¿Cuántas conversaciones habría tenido Noé con sus hijos? Noé era un pregonero, un predicador de justicia. Amén. Era alguien que temía a Dios, era alguien que halló gracia ante los ojos de Dios. Es un tipo de un hombre justificado por la fe. Su testimonio quedó registrado en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Él condenó al mundo por su fe, mostró la justicia de Dios. Pero cuando el arca se paró sobre firme, cuando la paloma vino, comunicó que realmente ya habría que salir y establecerse en el mundo, el carácter de estos hijos de Noé vemos que tiene el carácter humano. O sea, el pecado sigue presente en la raza humana. O sea, el juicio no erradicó el pecado. Para que veamos la fuerza espiritual que el pecado tiene. Muchas veces nosotros subestimamos el poder espiritual de Satanás, el poder espiritual de la carne, el poder espiritual del pecado. Por mucho que tú hayas vivido en el pecado, por mucho que tú hayas practicado el pecado, antes de conocer a Cristo no sabes qué es el pecado. Tú puedes sentir vergüenza por haber visto pornografía. Tú puedes sentir vergüenza por haberte sentido atraído por personas de un mismo sexo que el tuyo. Tú puedes sentir vergüenza por haber deshonrado a tus familias. Tú puedes sentir vergüenza por muchas cosas que en la vida han sido estorbo. Algunos porque habéis nacido en una casa donde se predica y se enseña la fe. Pero no somos diferentes a otros hombres que no tenían ninguna comunicación. Tenemos la bendición y la ventaja de haber sido criados cristianamente, pero no somos cristianos por crianza, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que tú te avergonzabas era más humano que espiritual. Porque el pecado es espiritual, no se puede entender humanamente. Y por eso muchas personas, después de haber sido traídas a la gracia de Dios, vuelven a meterse en el pecado, vuelven otra vez a comer su propio vómito y vuelven a la charca de donde salieron y se lavaron, porque no entendieron espiritualmente. El pecado no son los hechos, el pecado es un asunto espiritual que es profundo y que Dios te lo tiene que identificar, porque como podemos ver va en el ADN humano. Y por eso tiene que ser
limpiado por la obra de Jesucristo. Y es algo milagroso y espiritual, que no se puede entender con la mente, que no es un razonamiento humano, es para la mente que tiene sabiduría. Amén. La iglesia de Corinto, aquellos a quien Dios bendijo con todo don, como dice en el capítulo 1, versículo 5, aquellos que se les fue impartido todo el testimonio de Dios, o sea, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, el propio apóstol le dijo que recordaran que ninguno eran sabios. ¿Y qué les estaba diciendo el apóstol? ¿Que no habían hecho buenos estudios? ¿Tú crees que esto es lo que está diciendo el apóstol? De repente un predicador está enseñando y aquellos que no han ido al colegio dicen: nosotros somos los escogidos, y los que fueron al colegio no son escogidos. No, Pablo está diciendo que la sabiduría de Dios no puede ser entendida por sabiduría humana. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Es la obra de Cristo en la cruz. Y por eso Él les recuerda que son lo vil y lo menospreciable. ¿En relación con qué? A la propia condición pecaminosa y caída, que no son sabios según la carne. Sino que Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. La jactancia y la suficiencia es una muestra de la falta de comprensión espiritual. Y es el espíritu del hombre sin Cristo. Y esto lo podemos ver en Génesis 6. ¿Y qué hace Dios? Dios, desde los cielos, dice: no contenderá. ¿Sabes qué es la palabra contender en hebreo? Es resistir. ¿Tú crees que en algún momento Dios tiene un pulso con el hombre? En 40 días no dejó un hombre sobre esta tierra. No hicieron falta 40 días, minutos en los que, ahogados, dejaron todos de respirar. No se trata de un pulso, se trata de una resistencia amorosa y misericordiosa. Dios está soportándonos. Dios está amándonos aun cuando no merecemos su amor. Y esto es difícil de explicar, porque hoy muchos, como digo, a veces nos hemos hecho demasiado indiferentes e insensibles. Dios está soportando al hombre, pero llega un momento donde la paciencia divina se acaba. La paciencia divina. Esto da sentido al término paciencia. No es la paciencia humana, es la paciencia divina. Aquel que realmente es paciente en la forma más extensa y más perfecta. Aquel que puede decir del mismo que es longánime, que tiene longanimidad. Pero dice: no contenderá, porque el hombre es carne. ¿Y con esto qué quiere decir? Bueno, sencillamente quiere decir la condición de obra creada, la condición de dependencia y de respeto a quien lo creó, y la actitud espiritual que estamos viendo aquí en este capítulo. Entonces van a ser sus días 120 años. Sí, los hombres de la antigüedad vivían siglos, 900 años. Vemos que esa edad viene rebajándose según vamos leyendo las páginas de la Biblia, pero también sabemos que esos 120 años fueron los años que predicó Noé el arrepentimiento y que nadie escuchó. Igual tú estás aquí en esta tarde y no estás arrepintiéndote de tu voluntad levantada contra Dios. Nimrod es un espíritu muy fuerte. Entonces podemos ver cómo estos hombres, levantados por los propios hombres, que llevaron a cabo esa mezcla, ¿verdad?, entre los hijos de Dios, o sea, la descendencia de Set, que es el hijo que sustituyó
Abel, que fue muerto por Caín, y en quien los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. O sea, Adán y Eva en el paraíso tenían una comunión con Dios. Esa comunión con Dios era por creación. Dios les comunicó unos atributos y unas propiedades suficientes en ellos mismos para poder tener una pureza, una inocencia y una relación con Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios principal para con el hombre? Y es por esto que el hombre es imagen y semejanza de Dios, es conocer a su Creador, relacionarse con su Creador y ser feliz con su Creador. Ese es el propósito de Dios para con el hombre. Pero como podemos ver, el pecado rompió esta comunión. Y entonces el hombre, siendo imagen de Dios en cuanto a la creación, en cuanto a la conciencia y a muchos aspectos que debemos de respetar, porque Dios nos creó, espiritualmente está caído, espiritualmente es un desobediente, espiritualmente es un pecador, espiritualmente ofende diariamente a Dios. Ese es el ser humano. Entonces Adán y Eva tienen que salir del paraíso. Y la forma de adorar a Dios ya cambia. Ya cambia porque entre la salida del paraíso y el pecado cometido hay una profecía mesiánica en Génesis 3:15, donde Dios ya claramente muestra que habrá una simiente de Eva que golpeará definitivamente en la cabeza a la serpiente. Es una palabra que está hablándonos, que está alcanzando y que está enseñándonos anticipadamente la obra de Jesucristo en la cruz. Jesús es descendiente de Adán y Eva en su humanidad. Entonces, esta verdad que está tipificada en la propia provisión de pieles que Dios da a Adán y a Eva, que conlleva el derramamiento, el sacrificio, el derramamiento de sangre, entonces Adán y Eva abandonan el paraíso. Y ahí cambia la forma de relacionarse con Dios. Ahí ya nos relacionamos con Dios a través de un sacrificio con sangre, que tipifica lo que ya Dios habla en Génesis 3:15. Y que a lo largo de la Escritura nos lleva hasta la cruz y nos lleva hasta la misma eternidad, donde el Cordero estará allí presente como la razón por la que el hombre puede adorar eternamente a Dios. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Amén. Entonces, cuando salen del Edén, Set entiende lo que sus padres les enseñan. Entendemos que Adán y Eva a Set le hablan y le comunican las verdades que Dios les dio. Y como la Biblia declara en Set, empiezan los hombres a adorar a Dios. Amén. ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos la descendencia de Set. Y evidentemente la descendencia de Caín. Hay intérpretes que nos hablan de ángeles. Bueno, es un poquito difícil, hay que entrar en lo milagroso, ya que los ángeles no tienen sexo y es complicado ver a un ángel relacionarse sexualmente con mujeres. Pero hay quienes ven en este contexto esta posibilidad, ya que en el Antiguo Testamento, en Job 38, se habla de los ángeles como hijos de Dios. Pero también podemos estar hablando de la descendencia de Set, lo cual para mí es un poquito más fácil de aceptar. Amén. Entonces vamos otra vez un poco más adelante, capítulo 11. Y vamos a seguir en este contexto. Versículo 4. Bueno, aquí estamos, dice, verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En este tiempo entendemos por la propia palabra que en el mundo se hablaba un solo idioma, lo cual nos habla de unidad. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Aquí estamos también en Babilonia.
Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Observa, párate a pensar. Por si fuéramos, ¿qué? Esparcidos. ¿Qué sucedió después? O sea, vemos que el espíritu del hombre, en su propia desobediencia y en su propio levantarse con esta voluntad contra lo que Dios trama en una manera perfecta y correcta, consciente y responsable de lo que quiere hacer. Hasta que Satanás entró en el Edén y le propuso a Adán y a Eva el ser como Dios, hasta ese momento ellos no tenían ese tipo de pensamientos. Esos pensamientos entraron a partir de que aceptaron la propuesta diabólica. Y como he dicho hace un momento, este pensamiento queda en el corazón de los hombres y sigue hasta el día de hoy en el corazón de los hombres. Entonces el corazón de los hombres es alcanzar a Dios, pero no para honrarle, no para adorarle, sino para competir delante del Creador con su propia voluntad. Muchas veces no somos conscientes del daño que nos hace esta actitud. Para nosotros es una meta, para nosotros es un objetivo. Vive la vida, eres joven, disfruta, busca tu propio futuro, gana dinero, pero vive haciendo lo que te da la gana. Y muchas personas aceptamos este mensaje. Formas tu futuro al margen de Dios y al final de tu vida te encuentras como el más miserable de este mundo. Se dice de hombres que alcanzaron la cima del poder mundial, hombres como el líder ruso Stalin, quien realmente llegó a gobernar una parte importante del mundo, llegó a sentirse encima de Dios. Dicen que en su lecho de muerte gritaba, aterrado y muerto de miedo, gritando a los que le oían: hay lobos que vienen a devorarme. Napoleón vivió exactamente lo mismo. Aquellos que asistieron a hombres que caminaron por este mundo desafiando a Dios reconocen la agonía, el miedo, la angustia que vivieron en sus últimos instantes, conscientes de que enfrentarían al Creador para ir al infierno. La voluntad del hombre levantada contra Dios es una autovía a la destrucción. No estamos hablando de broma. Estamos hablando de una situación que hoy está en el mundo y que nos afecta a todos. Babilonia sigue presente. Su espíritu sigue presente. El jefe, el que realmente produce, el que está detrás, el que fomenta el espíritu de Babilonia es Satanás. Y Babilonia es la oferta de una vida placentera, pero una vida desobediente, desordenada, desleal y que desafía a Dios mismo. Entonces, podemos ver, dice el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban, ¿quiénes? Los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Observa, vamos un poquitín de nuevo para atrás,
Verso 5 del capítulo 6. Vimos como Dios declaró: no contenderá mi espíritu con el hombre, ciertamente es carne, serán sus días 120 años. Verso 5 dice el omnisciente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, que todo plan, que toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Ahora mira el versículo 6. ¿Qué dice Dios de esta generación? Exactamente lo mismo, con otras palabras, pero está diciendo lo mismo. Han empezado una obra, tienen una intención y no van a desistir. Esto es Babilonia. Qué importante es que tú hoy sepas dónde está tu vida, a qué te enfrentas, qué corriente quieres seguir, de qué lado de la historia quieres estar, qué relación quieres tener con la cruz, en qué manera quieres vivir como cristiano, entendiendo que Babilonia también tiene un falso cristianismo que hoy no tenemos tiempo para llegar. Pero hay un falso cristianismo en el mundo que será descubierto, será desnudado al fin del presente siglo. Y habrá muchos hombres que irán a la perdición por haber abrazado la falsa fe que Babilonia predica. Asegúrate que estás en la fe de Jesús. Asegúrate que estás en la obediencia a Dios. Asegúrate que estás con un pensamiento que no desafía la voluntad de Dios. Asegúrate de todas estas cosas, porque esto que estamos hablando es muy importante. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Este es el nombre hebreo, cuyo significado es confusión. Este nombre alcanza hasta el libro de Apocalipsis. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. O sea, podemos ver que en un comienzo la tierra tenía un lenguaje, los hombres tenían un lenguaje. Realmente, si tú lees en el capítulo 9 de Génesis, y estamos yendo así de un lado para otro, pero con un orden explicativo, ¿verdad? Ves que Dios no cambia en sus planes y en sus pensamientos. Versículo 1, sencillamente el versículo 1. Dios bendijo a Noé, ¿y a quiénes? A sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Sem, Can y Jafet. O sea, Can es padre de esta raza que hemos mencionado, de Nimrod, que a su vez es hijo de Cus, y que realmente tuvo la oportunidad de ser bendecido por Dios. ¿Qué le dijo Dios? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? Exactamente lo mismo. Entonces vemos que el hombre tuvo la misma oportunidad, pero nos encontramos de nuevo con qué dificultad: con la desobediencia interior, con la posición inquebrantable, con la posición firme de desobedecer a Dios. Si tú hoy no tienes a Cristo, Dios te está viendo como un desobediente constante. Y esto debe de preocuparte. Y solamente puedes encontrar alivio, y solamente puedes encontrar un bienestar cuando te alineas con Cristo Jesús.
Entonces, cuando en Cristo Jesús encuentras la obediencia delante de Dios, y esa fe te hace tener paz y estar seguro, y poder contemplar el devenir de los siglos con total y absoluta seguridad. Entonces, en el versículo 7 podemos ver y resaltar un detalle importante. Los dos verbos descender y confundir están en la primera persona del plural, lo cual nos está hablando claramente de lo que ya sabemos acerca de la trinadeidad. Es exactamente igual lo que dice Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, bajemos, descendamos y confundamos. Aquí vemos a Dios expresándose en plural. Y aquí no tenemos el término Elohim, para apoyarnos en él. Aquí tenemos el término Jehová. Pero bueno, no es ahora el momento de... Todos estos nombres nos hablan de Dios en su revelación a la raza humana. Bueno, nos hemos quedado en el versículo 11, que es el versículo el capítulo que es el preámbulo. El final del capítulo 11 es el preámbulo al llamamiento de Abraham. Sabemos que Abraham, si tú observas, es importante, es un descendiente de Sem. De ahí viene el nombre semita. Los semitas se mencionan así porque descienden de Sem. Y una de las cosas que tú puedes observar en el mundo hoy es la fobia y el antisemitismo que todavía existe, y que no solamente pertenece a la nación alemana cuando tuvo el desarrollo del Tercer Reich, sino que el antisemitismo es un espíritu que realmente está en el mundo y que está relacionado con el propósito de Dios. Hay muchas cosas que ver en estas situaciones, pero si tú observas algo importante, el verso 13 te habla de Arfaxad, es un ascendente de Abraham, y el verso 15 te habla de Heber, de donde viene el término. ¿Estás buscándolo en tu texto? Verso 15 del capítulo 11 de Génesis. Y en el verso 16 dice, y engendró a Heber, de donde viene el término hebreo. O sea, ¿de dónde viene el término hebreo? Pues viene de un hijo de Sem, de un ascendente de Abraham. Y aquí lo tenéis, Heber. Bien, este es un dato importante. Entonces, como digo, este capítulo 11 nos deja a las puertas del llamamiento de Abraham. Y como digo, estamos hablando de Babilonia. Entonces hemos podido llegar en un avance amplio por todas, digamos, varias generaciones, desde lo que es el recomenzar del hombre después del diluvio, en ese pacto con Dios en cuanto a Noé. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, que el hombre sigue teniendo en su corazón esta rebeldía. ¿Y qué hemos aprendido? Que esta rebeldía la Biblia la relaciona con este Nimrod que fundamentó esa ciudad que es llamada Babilonia. Ahora, en una manera extrabíblica, esto es importante, extrabíblica, se dice, y la historia cuenta, que Nimrod fue esposo de Semiramis. Semiramis es la madre de un muchacho que posteriormente llega a ser una divinidad que adoraban no solamente estos babilonios originales, sino diferentes culturas. Y ese muchacho era Tamuz. Anota, Semiramis, Tamuz. Curiosamente, a estos tres se le da el nombre de una trinidad diabólica. Extrabíblicamente, Nimrod y su esposa crearon los ritos o las religiones del misterio babilónicas. Estas religiones o esta religión babilónica fue en cierta manera
rechazada por los medos persas, que fueron aquellos que conquistaron Babilonia y que participaron en la liberación del pueblo judío y de su vuelta a la tierra prometida. Pero esta religión no fue erradicada. Esta religión continuó y llegó hasta el mismo Pérgamo, o sea, llegamos al Nuevo Testamento. Entonces, se dice en este tiempo que los seguidores de esta religión, y piensa que Semiramis, la figura de Semiramis es la de una mujer amamantando a su hijo. Es exactamente igual que la Virgen María. O sea, estamos viniendo desde los principios de las páginas de la Biblia, y tú irás viendo cómo van cambiando las situaciones, pero ciertos principios de religión falsa se siguen manteniendo con el paso de los siglos. Si tú vas a Éfeso, cuando Pablo estaba ahí, ves a la diosa Diana o Artemisa para los griegos. Y esta diosa era una mujer también con un niño, la figura de una mujer. Si tú te paras a pensar, te das cuenta de que hay mucha importancia en lo que estamos hablando. Tamuz, históricamente, llegó a ser el Adonis griego. ¿Quién era Adonis? Era uno que moría y resucitaba cada año. Tamuz fue un hijo que murió y resucitó. ¿Y sabes de quién es una copia o a quién está imitando? Al propio Jesucristo. O sea, Tamuz viene a ser el cumplimiento de Génesis 3:15 en la religión falsa. Esta religión avanzó hasta Pérgamo y eran, digamos, los guardianes del dios pez, y llevaban unas coronas aquí en su cabeza. Y a estos evidentemente tenían un nombre que posteriormente, lo que conocemos como pontífice. O sea, eran el puente entre los hombres y el dios pez. Posteriormente Roma, estos llegaron a influir en el propio Imperio Romano, que a su vez influyó en el cristianismo. ¿Sí? Y en esta influencia en el cristianismo vemos que el emperador de Roma, o sea, cuando Constantino estableció la religión católica en todo el Imperio Romano, o sea, el cristianismo en todo el Imperio Romano, él era el Maximus Pontífice. O sea, era el puente máximo. Eso después se apropió el Papa, o sea, el obispo de Roma, que llegó a ser posteriormente lo que hoy conocemos como Papa, el pontífice, que en el Nuevo Testamento es el equivalente a nuestro sumo sacerdote. ¿Podemos observar los paralelos entre lo falso y lo verdadero? Todos estos datos que os estoy dando son históricos y son extrabíblicos, pero son veraces. Entonces son cosas que debemos y tenemos que considerar. Entonces esta veneración a esta madre y a este hijo la tenemos hasta el día de hoy, bien evidenciada y manifestada por la Iglesia Universal o la Iglesia Católica. Bueno, vamos a hacer un descanso de 10 minutos y vamos a continuar un poquitín más. Gracias.